Las 10 claves que explican el nuevo sistema mundo. Ignacio Ramonet. Las 10 claves que explican el nuevo sistema mundo. ¿Cómo es el nuevo sistema mundo? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué dinámicas están determinando el funcionamiento real de nuestro planeta? ¿Qué características dominarán en los próximos 15 años, de aquí a 2030? Para tratar de describir este nuevo sistema mundo y prever su futuro inmediato, vamos a utilizar la brújula de la geopolítica, una disciplina que nos permite comprender el juego general de las potencias y evaluar los principales riesgos y peligros. Para anticipar, como en un tablero de ajedrez, los movimientos de cada potencia al adversario. ¿Qué nos dice esa brújula? El declive de Occidente. La principal constatación es, el declive de Occidente. Por primera desde el siglo XV, los países occidentales están perdiendo poderío frente a la subida de las nuevas potencias emergentes. Empieza la fase final de un ciclo de 5 siglos de dominación occidental del mundo. El liderazgo internacional de Estados Unidos se ve amenazado hoy por el surgimiento de nuevos polos de poderío, China, Rusia, India, a escala internacional. El desplazamiento estratégico de Estados Unidos ha empezado. El siglo americano parece llegar a su final, a la vez que va desvaneciéndose el sueño europeo. Aunque Estados Unidos sigue siendo una de las principales potencias planetarias, está perdiendo su hegemonía económica en favor de China. Y ya no ejercerá su hegemonía militar solitaria como lo hizo desde el fin de la Guerra Fría. 1989. Vamos hacia un mundo multipolar en el que los nuevos actores, China, Rusia, India, tienen vocación a constituir sólidos polos regionales, y a disputarle la supremacía internacional a Washington y a sus aliados históricos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón. En tercera línea aparecen ahora una serie de potencias intermediarias, con demografías en alza y fuertes tasas de crecimiento económico, llamadas a convertirse también en polos hegemónicos regionales y con tendencia a transformarse, de aquí a 15 años, en un grupo de influencia planetaria: Indonesia, Brasil, Vietnam, Turquía, Nigeria, Etiopía. Para tener una idea de la importancia, y de la rapidez del desplazamiento occidental que se avecina, baste con señalar estas dos cifras: la parte de los países occidentales en la economía mundial va a pasar del 56% hoy, a un 25% en 2030. O sea que, en menos de 15 años, Occidente perderá más de la mitad de su preponderancia económica. Una de las principales consecuencias de esto es que Estados Unidos y sus aliados ya no tendrán los medios financieros para asumir el rol de gendarmes del mundo. De tal modo que este cambio estructural podría lograr debilitar durablemente a Occidente. Imparable emergencia de China. El mundo pues se desoccidentaliza y es cada vez más multipolar. Destaca, una vez más, el rol de China que emerge, en principio, como la gran potencia en ciernes del siglo XXI. Aunque China se halla lejos aún de representar un auténtico rival para Washington. Por una parte, la estabilidad del imperio del medio no está garantizada porque coexisten en su seno el capitalismo más salvaje y el comunismo más autoritario. La tensión entre esas dos dinámicas causará, tarde o temprano, una quebradura que podría debilitar su potencia. De todos modos, hoy por hoy, en 2016, los Estados Unidos siguen ejerciendo una indiscutible dominación hegemónica sobre el planeta. Tanto en el dominio militar, fundamental, como en varios otros sectores cada vez más determinantes, en particular, el tecnológico, Internet, y el soft power, cultura de masas. Lo cual no significa que China no haya realizado prodigiosos avances en los últimos 30 años. Nunca en la historia, ningún país creció tanto en tan poco tiempo. Por el momento, mientras declina el poderío de Estados Unidos, el ascenso de China es imparable. Y ya es la segunda potencia económica del mundo, delante de Japón y Alemania. Para Washington, Asia es ahora la zona prioritaria desde que el presidente Obama decidió la reorientación estratégica de su política exterior. Estados Unidos trata de frenar ahí la expansión de China acercándola con bases militares y apoyándose en sus socios locales tradicionales, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas. Es significativo que el primer viaje de Barack Obama, después de su reelección en 2012, haya sido a Birmania, Camboya y Tailandia, 3 estados de la Asociación de Naciones de Asia del Sureste, ASEAN, una organización que reúne a los aliados de Washington en la región, la mayoría de cuyos miembros tienen problemas de límites marítimos con Pekín. Los mares de China se han convertido en las zonas de mayor potencia de conflicto armado del área Asia-Pacífico. Las tensiones de Pekín con Tokio, a propósito de la soberanía de las islas Senkaku, Diaoyu para los chinos. Y también la disputa con Vietnam y Filipinas sobre la propiedad de las islas Spratly está subiendo peligrosamente de tono. China está modernizando a toda marcha su armada. En 2012, lanzó su primer portaaviones, el Liaoning, y está construyendo un segundo, con la intención de intimidar a Washington. Pekín soporta cada vez menos la presencia militar de Estados Unidos en Asia. Entre estos dos gigantes,
se está instalando una peligrosa desconfianza estratégica que, sin lugar a dudas, podría marcar la política internacional en esta región de aquí a 2030. El terrorismo yihadista. Otra de las amenazas globales que nos indica nuestra brújula es el terrorismo yihadista practicado ayer por Al-Qaeda, y hoy por la organización Estado Islámico Daesh, ISIS, en inglés. Las principales causas de ese terrorismo yihadista actual hay que buscarlas en los desastrosos errores y los crímenes cometidos por las potencias que invadieron Irak en 2003, además de los disparates de las intervenciones en Libia, 2011, y en Siria, 2014. En Oriente Próximo se sigue situando el actual foco perturbador del mundo, en particular en torno a la inextricable guerra civil y en Siria. Lo que está claro es que, en ese país, las grandes potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, aliadas a los estados que más difunden por el mundo una concepción arcaica y retrógrada del Islam, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, decidieron apoyar, con dinero, armas e instructores, a la insurgencia islamista suní. Estados Unidos constituyó en esa región un amplio eje suní con el objetivo de derrocar a Bashar al-Assad, y despojar así a Teherán de un gran aliado regional. Pero el gobierno de Bashar al-Assad, con el apoyo de Rusia e Irán, ha resistido y sigue consolidándose. El resultado de tantos errores es el terrorismo yihadista actual que multiplica los atentados odiosos contra civiles inocentes en Europa y Estados Unidos. Algunas capitales occidentales siguen pensando que la potencia militar masiva es suficiente para venir a cabo del terrorismo. Pero, en la historia militar, abundan los ejemplos de grandes potencias incapaces de derrotar a adversarios más débiles. Basta recordar los fracasos norteamericanos en Vietnam en 1975, o en Somalia en 1994. En un combate asimétrico, aquel que puede más, no necesariamente gana. El historiador Eric Hobsbawm nos recuerda que en Irlanda del Norte, durante cerca de 30 años, el poder británico se mostró incapaz de derrotar a un ejército tan minúsculo como el del IRA. Ciertamente el IRA no tuvo la ventaja, pero tampoco fue vencido. Los conflictos de nuevo tipo, cuando el fuerte enfrenta al débil o al loco, son más fáciles de comenzar que de terminar. Y el empleo masivo de medios militares pesados no permite necesariamente alcanzar los objetivos buscados. La lucha contra el terrorismo también está autorizando, en materia de gobernación y de política interior, todas las medidas autoritarias y todos los excesos, incluso una versión moderna del autoritarismo democrático que toma como blanco, más allá de las organizaciones terroristas en sí mismas, a todos los insumisos y protestatarios que se oponen a las políticas globalizadoras y neoliberales. Hay crisis para largo. Otra constatación importante: los países ricos siguen padeciendo las consecuencias del terremoto económico-financiero que fue la crisis del 2008. Por primera vez, la Unión Europea, y el Brexit lo confirma, ve amenazada su cohesión y hasta su existencia. En Europa, la crisis económica durará al menos un decenio más, es decir hasta por lo menos 2025. Decimos que hay crisis, en cualquier sector, cuando algún mecanismo deja de pronto de actuar, empieza a ceder y acaba por romperse. Esa ruptura impide que el conjunto de la maquinaria siga funcionando. Es lo que está ocurriendo en la economía mundial desde que estalló la crisis de las subprimes en 2007-2008. Las repercusiones sociales de ese cataclismo económico han sido de una brutalidad inédita: 23 millones de desempleados en la Unión Europea y más de 80 millones de pobres. Los jóvenes en particular son las víctimas principales, generaciones sin futuro. Pero las clases medias también están asustadas porque el modelo neoliberal de crecimiento las abandona al borde del camino. La velocidad de la economía financiera es hoy la del relámpago, mientras que la velocidad de la política, por comparación, es la del caracol. Resulta cada vez más difícil conciliar tiempo económico y tiempo político. Y también crisis globales y gobiernos nacionales. Todo esto provoca, en los ciudadanos, frustración y angustia. La crisis global produce perdedores y ganadores. Los ganadores se encuentran, esencialmente, en Asia y en los países emergentes, que no tienen una visión tan pesimista de la situación como la de los europeos. También hay muchos ganadores en el interior mismo de los países occidentales cuyas sociedades se hallan fracturadas por las desigualdades entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. En realidad, no estamos soportando una crisis, sino un haz de crisis, una suma de crisis mezcladas tan íntimamente unas con otras que no conseguimos distinguir entre causas y efectos. Porque los efectos de unas son las causas de otras, y así hasta formar un verdadero sistema. O sea, enfrentamos una auténtica crisis sistémica del mundo occidental que afecta a la tecnología, la economía, el comercio, la política, la democracia, la identidad, la guerra, el clima, el medio ambiente, la cultura, los valores, la familia, la educación, la juventud, etc. Desde el punto de vista antropológico, estas crisis se están traduciendo por un aumento del miedo y del resentimiento. La gente vive en estado de ansiedad y de incertidumbre.
vuelven los grandes pánicos ante amenazas indeterminadas como pueden ser la pérdida del empleo, los electrochoques tecnológicos, las biotecnologías, las catástrofes naturales, la inseguridad generalizada. Todo ello constituye un desafío para las democracias. Porque ese terror se transforma a veces en odio y en repudio. En varios países europeos, y también en Estados Unidos, ese odio se dirige hoy contra el extranjero, el inmigrante, el refugiado, el diferente. Está subiendo el rechazo hacia todos los otros, musulmanes, latinos, gitanos, subsaharianos, sin papeles, etc. Y crecen los partidos xenófobos y de extrema derecha. Decepción y desencanto. Hay que entender que, desde la crisis financiera de 2008, de la que aún no hemos salido, ya nada es igual en ninguna parte. Los ciudadanos están profundamente desencantados. La propia democracia, como modelo, ha perdido credibilidad. Los sistemas políticos han sido sacudidos hasta las raíces. En Europa, por ejemplo, los grandes partidos tradicionales están en crisis. Y en todas partes percibimos subidas de formaciones de extrema derecha, en Francia, en Austria y en los países nórdicos, o de partidos antisistema y anticorrupción, Italia, España. El paisaje político aparece radicalmente transformado. Ese fenómeno ha llegado a Estados Unidos, un país que ya conoció, en 2010, una ola populista devastadora, encarnada entonces por el Tea Party. La irrupción del multimillonario Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca prolonga aquello, y constituye una revolución electoral que ningún analista supo prever. Aunque pervive, en apariencias, la vieja bicefalia entre demócratas y republicanos, la ascensión de un candidato tan heterodoxo como Trump constituye un verdadero seísmo. Su estilo directo, populachero, y su mensaje maniqueo y reduccionista, apelando a los bajos instintos de ciertos sectores de la sociedad, le ha conferido un carácter de autenticidad a ojos del sector más decepcionado del electorado de la derecha. A ese respecto, el candidato republicano ha sabido interpretar lo que podríamos llamar la rebelión de las bases. Mejor que nadie, percibió la fractura cada vez más amplia entre las élites políticas, económicas, intelectuales y mediáticas, por una parte, y la base del electorado conservador, por la otra. Su discurso violentamente anti-burocracia de Washington, anti-medios y anti-Wall Street seduce, en particular, a los electores blancos, poco cultos, y empobrecidos por los efectos de la globalización económica. Seísmos y más seísmos. A este respecto podríamos decir que otra gran característica del nuevo sistema mundo son los seísmos. Seísmos financieros, monetarios, bursátiles, seísmos climáticos, seísmos energéticos, seísmos tecnológicos, seísmos sociales, seísmos geopolíticos como el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o, en otro sentido, el reciente golpe de Estado institucional en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Seísmos electorales como la reciente victoria del no en Colombia a los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, o el reciente Brexit en el Reino Unido, o el éxito de la extrema derecha en Austria, o la derrota de Angela Merkel en varias elecciones parciales en Alemania, o el enorme seísmo que podría constituir efectivamente la eventual victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Acontecimientos imprevistos irrumpen con fuerza sin que nadie, o casi nadie, los haya visto venir. Hay una falta de visibilidad general. Si gobernar es prever, vivimos una evidente crisis de gobernanza general. En muchos países, el Estado que protegía a los ciudadanos ha dejado de existir. Hay una crisis de la democracia representativa, no nos representan. Decían los indignados. La gente reclama que la autoridad política vuelva a asumir su rol conductor de la sociedad. Se insiste en la necesidad de reinventar la política, y de que el poder político le ponga coto al poder económico y financiero de los mercados. Internet, el ciberespionaje y la ciberdefensa. El nuevo sistema mundo también se caracteriza por la multiplicidad de rupturas estratégicas cuyo significado a veces no comprendemos. Hoy, Internet es el vector de la mayoría de los cambios. Casi todas las crisis recientes tienen alguna relación con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, con la desmaterialización y la digitalización generalizadas, y con la explosión inaudita de las redes sociales. Más que una tecnología, Internet es pues un actor fundamental de las crisis. Basta con recordar el rol de Wikileaks, Facebook, Twitter y las demás redes sociales en la aceleración de la información, y de la conectividad social a través del mundo. De aquí a 2030, en el nuevo sistema mundo, algunas de las mayores colectividades del planeta ya no serán países sino comunidades congregadas, y vinculadas entre sí por Internet y las redes sociales. Por ejemplo, Facebooklandia, más de 1.000 millones de usuarios. O Twitterlandia, más de 800 millones. Cuya influencia, en el juego de tronos de la geopolítica mundial, podría revelarse decisivo. Hoy, las estructuras de poder se difuminan gracias al acceso universal a la red y el uso de nuevas herramientas digitales. Por otra parte,
por las estrechas complicidades que algunas grandes potencias han entablado con las grandes empresas privadas que dominan las industrias de la informática y de las telecomunicaciones. La capacidad en materia de espionaje de masas ha crecido también de forma exponencial. Las megaempresas, como Google, Apple, Microsoft, Amazon y más recientemente Facebook han establecido estrechos lazos con el aparato del Estado en Washington, especialmente con los responsables de la política exterior. Esta relación se ha convertido en una evidencia. Comparten las mismas ideas políticas y tienen idéntica visión del mundo. En última instancia, los estrechos vínculos y la visión común del mundo, por ejemplo, de Google y la administración estadounidense están al servicio de los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos. Esta alianza sin precedentes, Estado más aparato militar de seguridad más industrias gigantes de la web, ha creado un verdadero imperio de la vigilancia cuyo objetivo claro y concreto es poner Internet bajo escucha, todo Internet y a todos los internautas, como lo denunciaron Julian Assange y Edward Snowden. El ciberespacio se ha convertido en una especie de quinto elemento. El filósofo griego Empédocles sostenía que nuestro mundo estaba formado por una combinación de 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Pero el surgimiento de Internet, con su misterioso interespacio superpuesto al nuestro, formado por miles de millones de intercambios digitales de todo tipo, por su roaming, su streaming y su clouding, ha engendrado un nuevo universo, en cierto modo cuántico, que viene a completar la realidad de nuestro mundo contemporáneo como si fuera un auténtico quinto elemento. En este sentido, hay que señalar que cada uno de los 4 elementos tradicionales constituye, históricamente, un campo de batalla, un lugar de confrontación, y que los estados han tenido que desarrollar componentes específicos de las fuerzas armadas para cada uno de estos elementos: para la tierra, el ejército de tierra; para el aire, el ejército del aire; para el agua, la armada; y, con carácter más singular, para el fuego, los bomberos o guerreros del fuego. De manera natural, desde el desarrollo de la aviación militar en 1914-1918, todas las grandes potencias están añadiendo hoy, a los 3 ejércitos tradicionales y a los combatientes del fuego, un nuevo ejército cuyo ecosistema es el quinto elemento: el ciberejército, encargado de la ciberdefensa, que tiene sus propias estructuras orgánicas, su estado mayor, sus cibersoldados y sus propias armas, superordenadores preparados para defender las ciberfronteras, y llevar a cabo la ciberguerra digital en el ámbito de Internet. Una mutación del capitalismo, la economía colaborativa. 30 años después de la expansión masiva de la web, los hábitos de consumo también están cambiando. Se impone poco a poco la idea de que la opción más inteligente hoy es usar algo en común, y no forzosamente comprarlo. Eso significa ir abandonando poco a poco una economía basada en la sumisión de los consumidores, y en el antagonismo o la competición entre los productores, y pasar a una economía que estimula la colaboración y el intercambio entre los usuarios de un bien o de un servicio. Todo esto plantea una verdadera revolución en el seno del capitalismo que está operando, ante nuestros ojos. Una nueva mutación. Es un movimiento irresistible. Miles de plataformas digitales de intercambio de productos y servicios se están expandiendo a toda velocidad. La cantidad de bienes y servicios que pueden alquilarse o intercambiarse mediante plataformas online, ya sean de pago o gratuitas, como Wikipedia, es ya literalmente infinita. A nivel planetario, esta economía colaborativa crece actualmente entre el 15% y el 17% al año, con algunos ejemplos de crecimiento absolutamente espectaculares. Por ejemplo, Uber, la aplicación digital que conecta pasajeros con conductores, en solo 5 años de existencia ya vale $68.000 millones, y opera en 132 países. Por su parte, Airbnb, la plataforma online de alojamientos para particulares surgida en 2008, y que ya ha encontrado cama a más de 40 millones de viajeros, vale hoy en bolsa, sin ser propietaria de ni una sola habitación, más de $30.000 millones, o sea más que los grandes grupos Hilton, Marriott o Hyatt. A este respecto, otro rasgo fundamental que está cambiando, y que fue nada menos que la base de la sociedad de consumo, es el sentido de la propiedad, el deseo de posesión. Adquirir, comprar, tener, poseer eran los verbos que mejor traducían la ambición esencial de una época en la que el tener definía al ser. Acumular cosas, viviendas, coches, neveras, televisores, muebles, ropa, relojes, libros, cuadros, teléfonos, etc. Constituía para muchas personas la principal razón de la existencia. Parecía que, desde el alba de los tiempos, el sentido materialista de posesión era inherente al ser humano. La economía colaborativa constituye pues un modelo económico basado en el intercambio, y la puesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Se inspira de las utopías del compartir, y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la convivialidad, y también del espíritu de gratuidad, mito fundador de Internet. Su idea principal es, lo mío es tuyo, o sea compartir en vez de poseer.
y el concepto básico es el trueque. Se trata de conectar, por vía digital, a gente que busca algo con gente que lo ofrece. Las empresas más conocidas de ese sector son Uber, Airbnb, Netflix, BlaBlaCar, etc. Muchos indicios nos conducen a pensar que estamos asistiendo al ocaso de la segunda revolución industrial, basada en el uso masivo de energías fósiles y en unas telecomunicaciones centralizadas. Y vemos la emergencia de una economía colaborativa que obliga, como ya dijimos, al sistema capitalista a mutar. Por otra parte, en un contexto en el que el cambio climático se ha convertido en la amenaza principal para la sobrevivencia de la humanidad, los ciudadanos no desconocen los peligros ecológicos inherentes al modelo de hiperproducción y de hiperconsumo globalizado. Ahí también, la economía colaborativa ofrece soluciones menos agresivas para el planeta. En un momento como el actual, de fuerte desconfianza hacia el modelo neoliberal y hacia las élites políticas, financieras, mediáticas y bancarias, la economía colaborativa parece aportar respuestas a muchos ciudadanos en busca de sentido y de ética responsable. Exalta valores de ayuda mutua y ganas de compartir, criterios todos que, en otros momentos, fueron argamasa de teorías comunitarias y de ambiciones socialistas, pero que son hoy, que nadie se equivoque, el nuevo rostro de un capitalismo mutante y deseoso de alejarse del salvajismo despiadado de su reciente periodo ultraliberal. Nuestra brújula también nos señala la aparición de tensiones entre los ciudadanos y algunos gobiernos en unas dinámicas que varios sociólogos califican de postpolíticas o postdemocráticas. Por un lado, la generalización del acceso a Internet y la universalización del uso de las nuevas tecnologías están permitiendo a la ciudadanía alcanzar altas cuotas de libertad y desafiar a sus representantes políticos, como durante la crisis de los indignados. Pero, a la vez, estas mismas herramientas electrónicas proporcionan a los gobiernos, como ya vimos, una capacidad sin precedentes para vigilar a sus ciudadanos. Amenazas no militares. La tecnología, señala un reciente informe de la CIA, continuará siendo el gran nivelador, y los futuros magnates de Internet, como podría ser el caso de los de Google y Facebook, poseen montañas enteras de bases de datos, y manejan en tiempo real mucha más información que cualquier gobierno. Por eso, la CIA recomienda a la Administración de Estados Unidos que haga frente a esa amenaza eventual de las grandes corporaciones de Internet activando el Special Collection Service, un servicio de inteligencia ultrasecreto, administrado conjuntamente por la NSA, National Security Service, y el SCE, Service Cryptologic Elements, de las Fuerzas Armadas, especializado en la captación clandestina de informaciones de origen electromagnético. El peligro de que un grupo de empresas privadas controle toda esa masa de datos reside, principalmente, en que podría condicionar el comportamiento a gran escala de la población mundial e incluso de las entidades gubernamentales. También se teme que el terrorismo yihadista sea sustituido por un ciberterrorismo aún más sobrecogedor. La CIA toma tanto más en serio este nuevo tipo de amenazas que, finalmente, el declive de Estados Unidos no ha sido provocado por una causa exterior sino por una crisis interior, la quiebra económica acaecida a partir de 2007-2008. El informe insiste en que la geopolítica de hoy debe interesarse por nuevos fenómenos que no poseen forzosamente un carácter militar. Pues, aunque las amenazas militares no han desaparecido, algunos de los peligros principales que corren hoy nuestras sociedades son de orden no militar: cambio climático, mutación tecnológica, conflictos económicos, crimen organizado, guerras electrónicas, agotamiento de los recursos naturales. Sobre este último aspecto, es importante saber que uno de los recursos que más aceleradamente se está agotando es el agua dulce. En 2030, el 60% de la población mundial tendrá problemas de abastecimiento de agua, dando lugar a la aparición de conflictos hídricos. En cuanto al fin de los hidrocarburos, en cambio, gracias a las nuevas técnicas de fracturación hidráulica, la explotación del petróleo y del gas de esquisto está alcanzando niveles excepcionales. Ya Estados Unidos es casi autosuficiente en gas, y en 2030 podría serlo en petróleo, lo cual tiende a abaratar sus costes de producción manufacturera, y exhorta a la relocalización de sus industrias. Pero si Estados Unidos, principal importador actual de hidrocarburos, deja de importar petróleo, es de prever que los precios del barril se reducirán. ¿Cuáles serán entonces las consecuencias para los grandes países exportadores? Hacia el triunfo de las ciudades y de las clases medias. En el mundo hacia el que vamos, el 60% de las personas vivirán, por primera vez en la historia de la humanidad, en las ciudades. Y, como consecuencia de la reducción acelerada de la pobreza, las clases medias serán dominantes y triplicarán, pasando de los 1.000 a los 3.000 millones de personas. Esto, que, en sí, es una revolución colosal, acarreará como secuela, entre otros efectos, un cambio general en los hábitos culinarios y, en particular, un aumento del consumo de carne a escala planetaria, lo cual agravará la crisis medioambiental. En 2030,
Los habitantes del planeta seremos 8.500 millones, pero el aumento demográfico cesará en todos los continentes menos en África, con el consiguiente envejecimiento general de la población mundial. En cambio, el vínculo entre el ser humano y las tecnologías protésicas acelerará la puesta a punto de nuevas generaciones de robots, y la aparición de superhombres capaces de proezas físicas e intelectuales inéditas. El futuro es muy pocas veces predecible. No por ello hay que dejar de imaginarlo en términos de prospectiva, preparándonos para actuar ante diversas circunstancias posibles, de las cuales una sola se producirá. A este respecto, la geopolítica es una herramienta extremadamente útil. Nos ayuda a tomar conciencia de las rápidas evoluciones en curso y a reflexionar sobre la posibilidad, para cada uno de nosotros, de intervenir y fijar el rumbo, para tratar de construir un futuro más justo, más ecológico, menos desigual y más solidario. Fin. Las 10 claves que explican el nuevo sistema mundo. Ignacio Ramonet.